Y así las cosas, tenemos que ir al Congreso de la República, donde se empieza a discutir una iniciativa sobre un tema del cual hemos también conversado en estos micrófonos, el mecanismo de obras por impuestos, que va a ser también muy valioso en este momento para que los empresarios puedan desarrollar distintas obras por impuestos, pero queremos entender básicamente cuáles son los cambios que trae este proyecto, y por eso quiero saludar al senador Santiago Barreto, senador del Partido Conservador. Senador, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial, muchas gracias por este espacio que nos brindan en Caracol y al equipo de trabajo. A todos los colombianos también decirles que desde el Congreso estamos trabajando para llevarles una respuesta pronto a las familias que han sido más afectadas por este terremoto y por los incendios forestales que también ha generado grandes daños en el país. Pues la situación es bastante preocupante y es un reto que tiene el Estado en este momento para la reconstrucción de tantas zonas que terminaron golpeadas por este terremoto. Explíquenos con la mayor claridad posible, entendiendo que es un tema técnico, cuál es puntualmente la propuesta que usted está haciendo usted y cuál es esa reforma que usted plantea para el mecanismo de obras por impuestos. Es muy sencillo, el mecanismo de obras por impuestos ya existe en Colombia, se creó para atender precisamente los municipios más afectados por el conflicto armado, con el propósito de que los empresarios aportaran a la construcción de la paz de Colombia. El proyecto de ley que presentamos lo que busca es ampliar este mecanismo, que ya no sea solamente para los municipios PEDET y SOMAC, sino que sea para los municipios más afectados por el terremoto o por los desastres naturales en el país. Lo que se busca es que los empresarios, con los impuestos que ya están pagando, no se trata de crear más impuestos para los empresarios, sino que con los impuestos que ya están pagando puedan financiar las obras de la reconstrucción y la atención del terremoto en Colombia y de los desastres naturales a futuro en nuestro país. Sí, senador, entendemos que su proyecto pide, o la propuesta es destinar hasta el 50% de ese impuesto de renta a obras para atender desastres, pero quiero preguntarle, actualmente se habla solamente del 30% de ese impuesto. ¿Por qué el 50% y no pues algún otro porcentaje de ese impuesto que destinan los empresarios? Hoy Colombia necesita, primero, rapidez y agilidad para atender este desastre. Y lo otro, que los recursos rindan más. Es mi opinión y considero que los recursos, cuando los maneja la empresa o el sector privado, son manejados de manera más eficiente y más oportuna que cuando los maneja directamente el Estado. Entonces me parece que es un buen porcentaje que la mitad de los impuestos los maneje el Estado para atender cosas que no puede hacer el empresario, y la otra mitad se le permite al empresario participar de la reconstrucción de Colombia para que haga un uso más eficiente, más efectivo y más rápido de los recursos enfocado a la reconstrucción y la atención de esta emergencia que está viviendo el país. Senador, en este tema de la reconstrucción me gustaría preguntarle cómo se decide en qué obras en lugares afectados por la emergencia del terremoto pueden actuar las empresas que deciden aplicar obras por impuestos. Esto está reglamentado ya en la ley que existe de obras por impuestos, y lo que buscamos es mantener el mismo mecanismo. Nosotros no vamos a cambiar nada en cuanto al tema de selección de los proyectos. Lo único que vamos a hacer es ampliar el mecanismo para incluir a los municipios más afectados por el terremoto. Sí, senador, este es un proyecto de ley que entendemos sería una ley ordinaria, es decir, tendría en total 4 debates, pero pues en una situación como la que estamos, eso podría demorarse. Legalmente, en términos de procedimiento, ¿se podría aprobar esta idea si termina siendo avalada por el gobierno nacional dentro de todo el paquete que va a venir de decretos de la emergencia económica? Precisamente yo he hecho un llamado respetuoso al gobierno nacional para que le dé mensaje de urgencia a este proyecto de ley. Considero que el país no puede esperar el trámite normal que surte un proyecto de ley, y por eso le he pedido de manera respetuosa al gobierno nacional y al ministro de Hacienda que pues tengan en consideración darle mensaje de urgencia a este proyecto de ley para que lo podamos aprobar lo más rápido posible y podamos implementar el mecanismo de obras por impuestos para la reconstrucción de estas zonas más afectadas por el terremoto.
Senador, quiero insistir en una pregunta que le hacía uno de mis colegas, y es que el proyecto crea un Banco Nacional de proyectos precisamente para la recuperación de estos desastres y para actuar en esas zonas afectadas. Pero, ¿cómo se va a decidir qué proyectos son prioritarios, cuáles entran en ese banco de proyectos para que las empresas puedan intervenir? ¿Cómo funciona hoy? Hoy algunos empresarios manifiestan la voluntad de participar de este mecanismo de obras por impuestos, y los municipios PEDET y SOMAC también postulan algunos proyectos que les interesaría financiar con este mecanismo a un banco de proyectos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es que una empresa se interese en el proyecto, y cuando hay ese match, digamos, entre el empresario y la alcaldía o el departamento que presenta el proyecto, pues ahí se logra la financiación. Ese mismo mecanismo queremos que se mantenga, pero ahora que no sean solamente los municipios PEDET y SOMAC, sino que sean los municipios más afectados, que hacen parte de la declaratoria de emergencia, los que postulen los proyectos, que sean los empresarios los que escojan qué proyectos quieren financiar. Senador, las empresas que pueden aplicar esta forma de impuesto, según la normativa, son aquellas son los grandes contribuyentes. Sí, que tienen pues un ingreso bruto de 33.610 VT, que pues es decir, poco más de 1.750 millones de pesos en ingresos brutos. ¿Qué tanta fuerza podría tener este proyecto en un país de MIPYMES? A mí me parece importante que se permita a los empresarios tener este mecanismo. Yo no veo nada de malo que se le permita a los empresarios que aporten de esta manera a la reconstrucción de Colombia. Ya el tema de que en Colombia pues la mayoría de las empresas sean MIPYMES, pues es un tema que tenemos que ir trabajando, pero es como un tema de otro debate distinto al que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de cómo sumamos esfuerzos, pequeños y grandes esfuerzos, para la reconstrucción de Colombia lo más rápido posible y de la manera más eficiente posible. Pues es el senador del Partido Conservador, Santiago Barreto, con esta propuesta de ampliar la cobertura del programa de obras por impuestos. Le agradecemos, senador, y estaremos atentos al desarrollo de esta iniciativa en el Congreso. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes.